No olvide usted que estamos estudiando al Señor Jesús como sumo pontífice, sumo sacerdote, para el cual ya hemos considerado la primera visión, que es el Señor Jesús como intercesor por su pueblo en los cielos. Estamos considerando ahora el segundo aspecto de la vida del Señor Jesús, que es su obra sacrificial. Y para ello estamos considerando la ofrenda de Cristo como sumo sacerdote, simbolizada en el ceremonial del gran día de expiación. Para esto nos estamos basando en Levítico capítulo 16. Deberíamos leer el texto en forma, el capítulo en forma completa, pero tan solo nos referiremos al texto 15, que reza así. Escucha atentamente lo que el Señor dice en su palabra en Levítico, capítulo 16, el texto 15. Después degollará en expiación el macho cabrío que era del pueblo, y meterá la sangre de él del velo adentro, y hará de su sangre como lo hizo de la sangre del becerro, y esparcirá sobre la cubierta y delante de él de la cubierta. Muchas gracias. Nuestro primer aspecto del tema del día de hoy es que este primer macho cabrío simboliza a Cristo como víctima inocente. Aarón degollaba a este primer macho cabrío en este gran día de expiación. El sumo sacerdote de Israel tomaba dos machos cabríos. El primero se denominaba por Jehová. Este primer macho cabrío es el que subraya el rasgo principal de la expiación. Expiar significa literalmente cubrir, tapar. El vocablo hebraico es kafar. También significa quitar, y el vocablo hebraico allí es nazar. Por lo tanto, entonces, cuando hablamos de un rasgo principal de expiación, lo que se quiere decir es la ofrenda de sacrificio para poder cubrir, tapar o quitar la ofensa del oferente para acercarse a Dios. Fíjese que la expiación es hacia Dios, para asegurar la propia gloria de Dios. El texto 8 aquí en Levítico 16 nos dice lo siguiente: y echará suertes a Aarón sobre los dos machos de cabrío, la una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. Echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos. Y es notable la expresión aquí en el texto inspirado que dice la suerte por Jehová. Esto nos indica que Dios tiene una parte especial en la muerte de Cristo, es decir, una parte propia. Para entender este punto hay que tener en cuenta cuánto el pecado agrava a Dios. Dios sigue siendo un desconocido en el mundo que Él ha creado. Su palabra es desobedecida, su nombre es blasfemado, su carácter santo no es tenido en cuenta. Y sobre estos aspectos viene a ser la expiación un rasgo fundamental. Consideremos entonces, apreciados hermanos, 5 grandes lecciones que tenemos de este día de expiación, considerando este primer macho cabrío que representa al Señor Jesús como una víctima inocente. La primera lección de esta noche es clara. El pecador tiene que entenderse con un Dios santo. Esa es la primera gran lección que podemos sacar de esta muerte que representa en figura la muerte de Cristo en la cruz como víctima inocente. La primera gran lección es que el pecador tiene que entenderse con un Dios santo. Fíjese que el primer objeto que aparecía al trasponer la entrada o la puerta del tabernáculo, allá en el desierto, ese tabernáculo levantado por los hebreos, era el altar de bronce
o el llamado altar del holocausto. Este era el primer objeto que aparecía cuando se traspasaba la puerta de ese tabernáculo. Allí primeramente los animales eran muertos y después eran quemados, es decir, reducidos a ceniza. Este altar constituía un paso esencial, porque allí, solo allí, el pecador podía ver sus pecados reducidos a cenizas. El asunto del pecado tiene que ser resuelto. Hay un sentido un tanto dramático en que podemos definir cómo se concede el perdón. El hombre no puede desentenderse del carácter santo de Dios. Y el ceremonial del día de expiación subraya que solo podía acercarse y merece seguir viviendo aquel que respete la santidad de Dios. Dado que el hombre caído no puede honrar al Creador, Dios nos estaba enseñando, y Dios estaba enseñando a través o mediante el ceremonial cómo su santidad tiene que ser honrada. Toda la congregación israelita estaba a la expectativa, deseando que el sumo sacerdote saliera del lugar santísimo, lugar de la morada de Dios, porque el israelita piadoso sabía el riesgo que corría si alguno se acercaba a Dios por un medio no indicado por Dios. Ahora podemos acercarnos a Dios, pero podemos acercarnos como lo que somos, como pecadores. Esto indica que el hombre no puede desentenderse de su relación con Dios. Ser pecador señala indirectamente cuál es nuestra relación con Dios. Ser pecador señala que esta relación con el Creador no existe, porque a causa del pecado nuestro vínculo con Dios es en realidad una relación quebrantada. Hemos recibido todo de Dios como criaturas y lo hemos perdido todo como pecadores. Debemos recordar que tan pronto el hombre cayó en pecado, tan pronto que el hombre cayó en pecado, Dios dio la gran promesa de que por la simiente de la mujer vendría la salvación. Entre tanto, sin embargo, entra en escena la noción del sacrificio. Y así se daban los primeros pasos en la dispensación antigua o en la antigua mayordomía, preparando el camino para el Redentor. La raza humana, según la Escritura, no hace nada que no esté influido por el pecado. Esto significa que el hombre es gobernado por un egoísmo exagerado. Ser pecador significa tener el ego entronizado en el corazón. El pecado del hombre constituyó un agravio. Aunque los hombres consideran el pecado como cosa trivial, la Escritura señala y subraya que es un desafío a la majestad de Dios. Y por lo tanto es un agravio infinito. Esto es lo que da origen a la separación entre el hombre y Dios. Esto es lo que da origen al juicio de Dios. Y es por esta razón que el ceremonial del día de la expiación, el día de Yom Kippur, tenía como elemento central la muerte de una víctima. La muerte del primer macho cabrío allí en este ceremonial del día de expiación o el día del perdón, Yom Kippur, subraya que en el juicio divino sobre el pecado siempre está presente el carácter santo de Dios. Hay otras muchas cosas que aprender allí en Levítico capítulo 16, pero revelar la santidad de Dios, revelar el carácter de Dios, es el objeto más elevado del día de la expiación. Tenemos una segunda lección que considerar en esta noche, y no es menos importante. De la muerte del primer macho cabrío aprendemos
Primero, la realidad del juicio de Dios sobre el pecado. Y segundo, aprendemos que para acercarnos a Dios necesitamos tener un sentido claro de lo que es la justicia de este juicio. Aquí se subraya la realidad del juicio de Dios sobre el pecado. Tenemos que preguntarnos entonces, ¿creemos en el juicio divino? ¿Creemos en un Dios que actúa como nuestro juez? Pareciera que la mayoría de los hombres del día de hoy no creen esto. Si se les habla acerca de Dios como Padre, como amigo, como un ayudador, si se les habla que Dios es uno que nos ama a pesar de nuestras debilidades y de nuestros pecados, se les ilumina el rostro. Pero si les hablamos de que Dios es un juez, fruncen el ceño y sacuden la cabeza. Sin embargo, la Escritura recalca enfáticamente la realidad de que Dios es juez. La realidad del juicio divino aparece en todo el relato de las Escrituras, página tras página. La justicia es la consonancia moral de Dios consigo mismo. No podría haber consonancia moral en un Dios que contemporizara con el pecado. Pero esa consonancia moral o justicia de Dios puede redimir al hombre. Siempre que esto sea un hecho de manera tal que el pecado del hombre sea juzgado como tal, es decir, como pecado. En la cruz de Cristo, Dios ha juzgado toda maldad en conformidad con la justicia. La condenación del pecado en la cruz es un acto de gracia. Manifiesta la justicia de Dios y hace posible que Dios conceda justicia a aquellos que aceptan el juicio contra sus pecados. Muchos hombres temen hablar de Dios o rehúsan incluso hablar de la eternidad que Dios provee. Sin embargo, el Evangelio, el mensaje más glorioso y más lleno de vida que el hombre pueda oír, habla de un Dios que quiere librarlo del juicio que vendrá. La cruz es la obra de Dios, es el hecho decisivo de reconciliación, preparado muy antemano por Dios. El problema del pecado era un problema de Dios. Dios desea perdonar y perdonar plenamente, pero desea perdonar operando sobre principios de justicia. Cuando contemplamos la obra propiciatoria de Cristo, vemos que la justicia de Dios está ligada a su amor redentor. Los intereses de la justicia nunca son descuidados por Dios mientras lleva a cabo su propósito redentor. Podríamos detenernos aquí un momento sobre este concepto bíblico fundamental acerca de la justicia de Dios en el Evangelio. Se puede decir que el concepto de la justicia de Dios puede significar alguna de estas tres cosas. Primero, como un atributo del carácter de Dios, esto indica lo justo que Dios es. Segundo, aquella justicia que es aceptable delante de Él, porque satisface las demandas de sus preceptos o de su ley. Tercero, la justicia del Evangelio. Esta es la justicia que está escrita en Romanos 3, el texto 24 y 25, que reza así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación, es decir, es una ofrenda dada, por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia,
atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esto indica la justicia que Dios provee. Esta es una justicia que viene de Dios, desde Dios. Esta es la maravilla del Evangelio. Romanos 3:21 nos dice, mas ahora sin ley la justicia de Dios se ha manifestado. Es decir, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Este es el ahora, después de la cruz. Ahora, en este momento estratégico de la historia. Ahora, en la plenitud de los tiempos. Ahora, una justicia que viene de Dios ha sido revelada. ¿Por qué se expresa que se ha manifestado la justicia de Dios? Podríamos preguntarnos. Hay 3 puntos para responder esta pregunta. Primero, Cristo exhibió públicamente la justicia divina porque Dios no perdonó a su Hijo cuando el pecado fue puesto sobre él. Como la víctima ofrecida en la cruz, Cristo muestra la justicia de Dios satisfecha. Cuando la ira de Dios visita la impiedad del hombre, el juicio se torna inevitable. La cruz es la expresión de este juicio, y esto es tremendo. La justicia se manifiesta porque en Cristo crucificado esa justicia ejerce todo su poder condenatorio. Fíjese, apreciados hermanos, que en el Nuevo Testamento no hay salvación ni gracia aparte de la justicia de Dios satisfecha en la obra de redención hecha por Cristo en esa cruz del Calvario. Como segundo punto, podríamos decir que la justicia de Dios se manifiesta en la tumba vacía, porque la resurrección de Cristo es la demostración de que el sacrificio de la cruz fue aceptado. Fue un acto de justicia de Dios levantar a su Hijo. Cristo ha resucitado para nuestra justificación. ¿Qué quiere decir eso? Esto equivale a decir que la resurrección del Señor se consumó con el propósito de justificarnos en su muerte. Pagó nuestra deuda en su resurrección, recogió los frutos de la aflicción de su alma. Cristo murió como nuestro representante. Cristo resucitó como nuestro representante y cabeza. Este punto es fundamental. En la base del perdón del pecador que cree, hay un gran acto de Dios. Es el hecho de que Cristo vivió y murió victoriosamente, teniendo capacidad para ofrecer su vida humana sin mancha a Dios. La muerte y la resurrección de Cristo constituyen 2 facetas del mismo hecho redentor. La muerte es la base de la justificación, porque es la que dio satisfacción a Dios. La demostración de este hecho, es decir, la satisfacción, es la resurrección. Pero déjeme decirle que como cabeza de la humanidad, Cristo asumió la responsabilidad como el representante de los pecadores. Como cabeza de los hombres redimidos, Él no se levantó solo, sino como cabeza, se levantó como cabeza de la iglesia. Esta es la doctrina bíblica de la justificación por la fe, desarrollada ampliamente en los capítulos 4 y 5 de Romanos. La justificación consiste en una declaración de que la justicia de Dios está totalmente satisfecha. En la cruz, Cristo ha hecho una plena satisfacción infinitamente meritoria por nuestros pecados. Y por tanto podemos ir a Dios con la seguridad de ser aceptados en su Hijo amado.
Dios declara justo al impío que cree, porque computa en favor del que cree el mérito infinito de la obra de Cristo en esa cruz del Calvario. Esto es lo que ha logrado para todos los hombres la expiación. El perdón de Cristo no se concede ignorando la justicia divina, ni violentándola, ni trabajando contra ella, todo lo contrario. Dios puede sentarse en su trono de gracia porque ese trono está fundado sobre la justicia divina. La Escritura declara ahora sobre el fundamento eterno establecido en la cruz que la gracia reina por medio de la justicia. Hay un tercer punto. La justicia de Dios confiere a los que creen en Cristo la misma aceptación que Cristo tiene delante de Dios. Este punto es fundamental. Voy a volver a repetirlo porque es muy importante. Escúchelo bien usted atentamente, apreciado hermano. El tercer punto de la contestación de nuestra pregunta es que la justicia de Dios confiere a los que creen en Cristo la misma aceptación que Cristo tiene delante de Dios. Somos justificados en Cristo después de que Él ha cargado con nuestros pecados y después de que Él se ha levantado de entre los muertos. La justicia del creyente no es el carácter santificado del creyente. Voy a volver a subrayar ese punto. La justicia que tiene el creyente no es su vida santificada, no es el carácter santo que él pueda tener, sino que la justicia del creyente es Cristo mismo. El mensaje del Evangelio proclama que el pecador creyente está vestido de Cristo, está cubierto eternamente con la justicia de Dios. La cruz es un hecho eterno que Dios reconoce. El creyente pecador que cree es salvo no solo por la misericordia de Dios, sino también por la justicia de Dios. La salvación se fundamenta sobre el hecho de que se ha pagado un alto precio y la justicia ha sido mantenida. Hay una tercera lección de las 5 lecciones que tendremos de esta noche, del hecho de que la muerte de ese primer macho cabrío allí en ese día de Yom Kippur, en esa celebración del día de perdón, esa ofrenda del macho cabrío está simbolizada en el ceremonial, en ese ceremonial representa a Cristo como víctima inocente. Tenemos nuestra tercera lección que dice así: el primer macho cabrío moría porque quedaba identificado con el pecado del pueblo. Y asimismo, Cristo muere, la muerte del pecador, identificado con el hombre en la responsabilidad del hombre por el pecado. Voy a repetir este punto porque es fundamental. Aquel primer macho cabrío en el ceremonial del día del perdón de los hebreos, ese macho cabrío moría porque quedaba identificado con el pecado del pueblo. Asimismo, de igual manera y en forma equivalente, la muerte de Cristo es la muerte propia del pecador, porque Cristo se ha identificado con el hombre en la responsabilidad del hombre por su pecado. El primer macho cabrío quedaba identificado con el oferente, con el que lo ofrecía, y llevaba su indignidad del macho cabrío y la culpa de ese oferente. Esta noción de identificación del inocente con el culpable es fundamental en la Sagrada Escritura y aparece prefigurada en el ceremonial del sacrificio por el pecado, allí en Levítico capítulo 4. Allí el pecador oferente ponía sus manos sobre la cabeza del animal, es decir, de la víctima inocente,
que se constituía así en su representante. Y así identificado con el culpable, aquel animal moría en sustitución, es decir, en reemplazo del hombre pecaminoso. De igual manera, en forma equivalente, Cristo en su obra de redención se constituyó en el representante del que cree en él, identificándose con el culpable pecador. Cristo se ha identificado con el hombre en la responsabilidad del hombre por el pecado. Él realmente tomó nuestro lugar allí, en la cruz. Él fue tratado como nosotros deberíamos haber sido tratados. Pero lo que realmente sufrió, apenas podemos vislumbrarlo. Solo una persona divina, solo un ser infinito, solo un ser divino e infinito ha podido soportar el juicio de Dios y volver a vivir. Dios tiene todos sus atributos de manera gloriosa y la obra expiatoria del Calvario revela al Dios Santo. Y sin duda es la obra de la cruz a la que debemos las ideas más sublimes sobre el carácter de Dios. Y podríamos preguntarnos por qué. Porque la muerte de Cristo revela que la última realidad en Dios está más allá de la ruina del hombre y más allá del pecado del hombre. Fíjese que en el lenguaje de la Escritura Dios carga con el pecado, recibe al pecador y lo regenera. Qué lección más grande, qué lección más importante, qué consuelo es para nuestro corazón. Dios carga con el pecado, recibe al pecador y lo regenera. Tenemos una cuarta lección, y es la idea de sustitución. La aceptación de la responsabilidad del pecador significó la absorción por el mismo Dios de las consecuencias de la enfermedad fatal, es decir, del pecado. Hemos visto que este primer macho cabrío es representativo del sacrificio de Cristo en la cruz. Y ahora veremos algo más de su significado. La sustitución de uno por otro es una idea fundamental. Fíjese que en 2 Corintios 5:21 dice así: al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En este capítulo, el gran apóstol habla de la reconciliación con Dios. Esa palabra reconciliación es una de las grandes palabras del Evangelio. Y allí la proclamación de estas buenas nuevas va acompañada por la declaración acerca del fundamento de lo que es la reconciliación. Fíjese que Juan Calvino ha subrayado en un pasaje famoso que él escribió que una vez que el hombre ha sido traído bajo convicción de pecado hacia Dios, el único lugar de seguridad de él se encuentra en la misericordia de Dios, como aparece manifestada en la obra de Cristo. Cierro comillas. Como todos los seres humanos, somos a la vista de Dios pecadores perdidos. Pero encontramos en Cristo la justificación, puesto que mediante su obediencia Él ha barrido nuestras transgresiones, mediante su sacrificio ha pacificado la ira de Dios, mediante su sangre ha limpiado nuestras manchas. Mediante la cruz llevó nuestra maldición y mediante su muerte hizo la satisfacción infinita por nosotros. Por este camino, el hombre es reconciliado en Cristo con Dios el Padre. Y así Cristo es descrito allí en la segunda carta a los Corintios,
en el capítulo 5, 21, como no teniendo pecado. Lo que es fundamental importancia para nuestra reconciliación es que como hombre Cristo, es decir, en su estado encarnado, él no conoció pecado. Pero enseguida la Escritura subraya y agrega, hizo pecado por nosotros. Fíjese que el texto griego expresa, por nosotros pecado hizo. Esta es una de las declaraciones más profundas del Nuevo Testamento. Notemos que Pablo no dice que el Señor fuera hecho pecaminoso. La escritura que Pablo expresa no dice que el Señor Jesús fuera un pecador, sino dice que fue hecho pecado. Fíjese que el autor Robertson hace una importante observación de este texto, de que allí el vocablo pecado en 2 Corintios 5:21, allí el texto es un sustantivo, este vocablo pecado es un sustantivo y no un verbo de acción. Interesante la observación que hace Robinson para poder considerar por nosotros pecado hizo el Señor. Es decir, al Señor Jesús, a Él fue imputado el pecado. Y siempre hay que distinguir que la imputación transmite la culpabilidad, es decir, la imputación del pecado transmite la responsabilidad, pero no transmite la contaminación. Además, de ninguna manera podría hallarse fundamento bíblico para la noción equivocada de que Cristo haya cargado durante toda su vida con el pecado del hombre, de ninguna manera. Pedro nos enseña, el apóstol Pedro nos enseña que él llevó nuestros pecados sobre el madero, no al madero. Ni siquiera en Getsemaní el Señor Jesús se cargó con el pecado. Esto ocurrió en la cruz y solo en la cruz. Dice el texto de Primera de Pedro 2:24, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. La sustitución de uno por otro es una idea fundamental en el Antiguo Testamento y aparece simbolizada aquí, en la muerte del primer macho cabrío. Esta es la doctrina de la sustitución, es decir, el reemplazo de uno por otro, es decir, uno que ocupa el lugar de otro. En otras palabras, el hecho de que el Señor Jesús murió en la cruz significa que murió Él por usted. El hecho que el Señor Jesús muriera en la cruz, su muerte fue una sustitución, es decir, Él murió en lugar mío. El texto en griego expresa la idea más claramente. Reza así el texto en griego de 2 Corintios 5:21. A aquel que no conoció pecado, lo hizo pecado a causa de nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así reza el texto en el original. La idea es que Dios trata a Cristo sin pecado, como si fuera el responsable del pecado, pero además lo hace pecado en el sentido legal del término, al entregarlo a la muerte de la cruz. La idea se completa cuando aprendemos que los que son de Cristo vienen a ser justicia de Dios en él. Por tanto, lo que el apóstol enseña es que la obra de la cruz es un juicio de Dios sobre el pecado. Esto equivale a decir que en el Calvario Dios ha enjuiciado el pecado y lo ha condenado. Lo ha condenado sobre otro, que ha reemplazado al culpable, y por esta razón es un juicio que justifica y absuelve al culpable. El resultado es que la expiación sustitucionaria
es el fundamento de la reconciliación. La cruz es el lugar en que Dios, en pura gracia, trata con el misterio del pecado, en una manera digna de su santidad y de una manera digna de su justicia. La idea central de sustitución es la remoción de la culpabilidad que se origina en el pecado. El sacrificio es la provisión mediante la cual esta culpabilidad es quitada. Es el sufrimiento sustitutivo de la penalidad y la transferencia de esta culpabilidad desde el oferente a la víctima sacrificada. Tiene como propósito no solamente el de justificar, sino también tiene el propósito de colocar al hombre en plena comunión con Dios. La inmensidad del amor de Dios debe ser aquí destacada, porque la Escritura revela que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. La atención de nuestras almas es dirigida así hacia la obra de Dios en Cristo, hacia lo que Dios ha hecho cuando aún estábamos en nuestra condición pecaminosa y cuando estábamos, por lo tanto, alejados y alienados de Él. Siempre debe quedar claro en nuestras mentes que Cristo murió no como un extraño, sino en plena armonía con el propósito eterno que tenía el Padre en su corazón. Que Él murió en nuestro lugar es el hecho central de la expiación, es decir, que Cristo haya muerto en nuestro lugar es el hecho central para Él expiar, quitar, cubrir, borrar nuestra culpa. El Señor murió en lugar del hombre culpable. Asumió su obligación legal para que el culpable no sufriera la muerte eterna. Voluntariamente Él obedeció y sufrió nuestro lugar al unísono con la voluntad del Padre. En el sufrimiento santo Dios fue glorificado, la ley de Dios fue magnificada, la maldición quitada, la salvación eterna asegurada. Hemos llegado, apreciados hermanos, a nuestra última lección de esta noche, la quinta lección, y reza así. Fíjese que al matar ese macho cabrío, tenía que ser quemado en el altar con un fuego de ese altar. Esta es la quinta lección de esta noche, de esta muerte del primer macho cabrío que representa a Cristo como víctima inocente. Es que el fuego que consumía ese primer macho cabrío es una figura de la profundidad de los sufrimientos de Cristo, hecho maldición por nosotros. Un aspecto fundamental de lo que revela la Escritura. El fuego que consumía este primer macho cabrío es una figura de la profundidad de los sufrimientos que Cristo tuvo en esa cruz del Calvario, en el cual fue hecho maldición por causa de nosotros. La lección está relacionada con el lugar donde se quemaban las víctimas y con la forma con que se quemaban las víctimas. Estas eran diferentes, según se tratara el sacrificio por el pecado o según se tratara de los sacrificios por holocausto, que eran sacrificios de olor grato o de olor fragante a Dios. Veamos primero según el lugar de los sacrificios. En el caso del sacrificio por expiación por el pecado, es decir, en el caso del sacrificio para quitar, borrar, tapar la culpa del
pecado de aquel que ofrecía este macho cabrío, las víctimas no eran quemadas sobre el altar de bronce que se encontraba a la entrada del tabernáculo, sino que una vez inmoladas, una vez muertas, esos animales ofrecidos como víctimas eran sacadas fuera del real, es decir, fuera del patio del tabernáculo, y eran quemadas afuera como malditas por Dios. Ese es el primer aspecto del lugar del sacrificio. En cambio, cuando el sacrificio o la ofrenda del oferente era de holocausto, o sea, un sacrificio de ofrenda de olor grato y fragante a Dios, este animal era quemado completamente en ese altar de bronce que estaba a la entrada del tabernáculo. En este caso, el fuego del altar se alimentaba de una víctima que era agradable a Dios. Ese es el primer caso que nos habla acerca del lugar. Veamos ahora, analicemos la forma. Según la forma de los sacrificios, en primer lugar, es decir, para aquel sacrificio por el pecado, aquel animal que se mataba a la puerta del tabernáculo y no era quemado en el altar de bronce, sino era quemado en el lugar de las cenizas, afuera del real, afuera del patio, era quemado como maldito por Dios. La palabra usada para quemar ese animal, que era un animal por el pecado de expiación, significa quemar con fuego devorador. Qué interesante. Ese quemar de ese animal que era maldito por Dios y llevaba el pecado, en hebraico es quemar con fuego devorador. Esto está en Levíticos 4, el texto 12, para que usted lo investigue después. En cambio, en el caso del sacrificio de olor grato o fragante a Dios, el sacrificio por holocausto, en el cual el animal, la víctima, era quemada completamente en el altar de bronce a la entrada del tabernáculo, el vocablo que se utiliza para quemar ese animal significa en hebraico quemar como un incienso. Es decir, quemar con un fuego que produce un grato olor. Es decir, quemar como quemar incienso. Esto está en Levítico capítulo 1, el texto 9, para que usted lo investigue. Estas distinciones de esta palabra quemar nos permiten entender que hay dos aspectos de la muerte de Cristo que deben ser apreciados cuidadosamente. Primero, representativamente Cristo fue hecho pecado, fue hecho maldición por nosotros. El sacrificio de expiación llevado por Él para poder quitar, borrar o tapar nuestra culpa. Es una figura que muestra a Cristo llevando la culpa del culpable y muriendo una muerte en lugar del culpable. Por lo tanto, esa muerte, el fuego con que quemaba el macho cabrío fuera del real, era el fuego que se quemaba con la noción de fuego devorador, nos revela de que el sufrimiento de Cristo en la cruz para quitar, expiar el pecado, fue un sufrimiento profundo, tremendo, porque cargó la ira de Dios y el pecado del hombre en él. Y el vocablo en hebraico en el Antiguo Testamento revela que ese macho cabrío que moría fuera del real era quemado con fuego devorador. Pero además la muerte de Cristo tiene un segundo aspecto. Según la forma del sacrificio.
La segunda consideración es que Cristo llevó la maldición para que nosotros recibiésemos la bendición. El juicio de Dios ha sido desencadenado sobre nuestra impiedad, pero ha caído sobre Cristo. Jesucristo toma nuestra condición de pecadores ante Dios para que nosotros recibamos la justicia de Él por medio de la fe. Y hay una tercera consideración aún más. Surge del ritual mismo. Surge del ritual mismo. Perdón, hay un punto que me salté. Personalmente Cristo era santo, ofrecido sin mancha a Dios, y su ofrenda subió al cielo como subía el incienso, como un sacrificio agradable a Dios. Allí está el segundo aspecto de aquel sacrificio que se hacía, que era el sacrificio del holocausto. Solo la reverente atención debemos acercarnos, solo con reverente atención debemos acercarnos a la Sagrada Escritura para poder entender esta expresión terrible que Jesucristo fue hecho maldición. Y la primera consideración es que fue hecho maldición por nosotros. El inocente ha tomado el lugar del culpable, en nombre del culpable y por el bien del culpable. Y la segunda consideración es que Cristo llevó la maldición para que nosotros recibiéramos la bendición. El juicio de Dios ha sido desencadenado sobre nuestra impiedad, pero ha caído sobre Cristo. Jesucristo toma nuestra condición de pecadores ante Dios para que nosotros recibamos la justicia de Él por medio de la fe. Y aquí hay una tercera consideración. Surge del hecho del ritual mismo de antaño, allá en Levítico 16. El animal que moría, el primer macho cabrío que moría en expiación, se sacaba fuera del campamento. Aquel becerro, el macho cabrío inmolado por el pecado, cuya sangre había sido llevada al santuario para hacer la expiación. Y se quemaba en el fuego su piel, su carne y su estiércol. En todo esto se subraya la profundidad del sacrificio de Cristo. El mismo Señor declara en Juan: yo pongo mi vida. Al poner la vida, para Cristo no consistió solamente en ofrecer su cuerpo como sacrificio a la muerte, sino que fue un sacrificio al juicio santo y radical de Dios contra el pecado. Notemos que en la cruz Cristo no pierde la vida. En la cruz Cristo da su vida. El hecho de que el cuerpo del primer macho cabrío fuera quemado fuera del campamento, fuera del real, muestra a Cristo en el lugar de la maldición por nosotros. Las tinieblas que rodearon la cruz fueron un pálido reflejo de la tremenda realidad de su abandono, cuando fue hecho maldición y él expresó: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero no permaneció maldito después de la muerte. La ira de Dios cayó sobre él al llevar él nuestros pecados en la cruz. No era la ira contra la persona de Cristo, pero era la cólera santa de Dios contra el pecado, que en ese momento de la cruz él estaba llevando. Nadie puede sondear cuánto el Señor ha padecido allí. Aunque él no conoció pecado, el pecado no fue de él por comisión. El pecado sí fue de él por identificación. Como sustituto, Cristo llevó nuestra maldición. Él llevó nuestra maldición de manera que no pese más sobre nosotros. No podemos captar toda su plenitud cuando el Padre ha mirado con agrado la ofrenda del cuerpo de Cristo, porque al mismo tiempo el sacrificio de Cristo es una ofrenda grata al
Padre. Es decir, por un lado, el macho cabrío representa esa muerte expiatoria fuera del real, maldito por Dios. Pero por otro lado, la muerte de Cristo representa un sacrificio agradable a Dios, un sacrificio en holocausto que agrada a Dios. Por un lado, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, pero por otro lado, Dios se agradó de la ofrenda de su Hijo amado. Fíjese que en el texto de la epístola a los Efesios, del capítulo 5, lo expresa y dice así. Capítulo 5 de Efesios, el texto 2. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. ¿Qué significa este texto? Nos exhorta a andar en el amor con que Cristo nos amó. Y nos amó a lo sumo de tal manera que Él entregó su vida. En el primer aspecto, muriendo maldito por Dios por causa nuestra, por causa de nuestro pecado, por mi pecado y por su pecado. Pero por otro lado, murió como una ofrenda de sacrificio de holocausto, ofrenda de sacrificio a Dios, en olor suave y fragante a Él. ¿Y esto es por qué? Porque el mérito infinito de su sacrificio es atribuido por Dios al pecador que se refugia en Cristo. El pecador es acepto en el amado, es decir, que es acepto en la medida de la satisfacción que el Padre encuentra en su Hijo amado. Voy a volver a repetir este punto, apreciado hermano. El creyente pecador es acepto en el amado, es decir, que es acepto en la medida en que Dios ha encontrado toda la satisfacción que encuentra el Padre en su Hijo amado. Y así como leíamos en el texto al comienzo de nuestro culto devocional de hoy, de nuestro culto solemne, esto es para indicarnos que el propósito que Dios nos ha salvado es para que nuestras vidas sean para alabanza de la gloria de su gracia, como dice Efesios 1:6, con la cual nos hizo aceptos en este amado. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos, y seguiremos considerando este estudio con la ayuda del Señor el próximo miércoles. Muchas gracias.